Empieza por R, apellido del ingeniero francés que junto a Arthur C. Krebs construyó el dirigible militar La France en 1884. ¿Renard? ¡Correcto! Nuestro invitado es Fran González, graduado en Biología, estudiante del grado en Filosofía y ganador del programa de televisión Pasa Palabra. Fran ejemplifica perfectamente cómo la curiosidad, la perseverancia y la búsqueda de conocimiento permiten alcanzar los sueños y hacer de estos una bonita realidad. Bueno, pues yo veo el programa desde siempre. Entonces, mis padres fueron en cierto modo los que me animaron también. Me dijeron, Fran, que te da bastante bien, algún día podías probar igual. Y entonces, bueno, llamé al número de teléfono, me convocaron para un casting y luego fui a los pocos meses a grabar y hasta ahora. Y entonces, la verdad que tenía el gusanillo de ir y pasarlo muy bien, sobre todo por encima de todo. Y al final, esto es como un sueño y la verdad que no puedo pedir más. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, a los mandos de la nave, mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta porque esto es... La hipótesis perfecta. ¡Arrancamos! Y en el programa de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Fran González, licenciado en Biología, estudiante de Filosofía y ganador también de Pasapalabra. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y nada, para empezar la entrevista, nosotros solemos preguntar un poco sobre la formación académica de nuestro invitado. En este caso, tú eres licenciado en Biología. ¿Qué fue lo que te llevó a plantearte estudiar Biología? ¿Dónde empezó un poco la llama? Bueno, pues esa llama empezó pues en mi más tierna infancia. A mí siempre me gustaban mucho los animales y ya desde pequeñín me llamaba mucho la atención cómo había esa enorme diversidad de los animales, cómo podía surgir, a lo mejor a partir de ciertas cosas, ¿no? Y entonces a raíz de ahí es cuando yo me empecé a interesar por la biología, aunque luego paradójicamente no me dediqué a la zoología, pero digamos que fue como el embrión el germen de mi interés por la biología, y luego fue derivando un poquito en otras cosas diferentes, ya más a nivel molecular y bueno, más lo que es un biólogo más de bata que de bota, ¿no? Que se decía antiguamente. Entonces de ahí surgió mi interés por la biología. Bueno, Fran, lo primero, darte las gracias por venir hoy aquí. Es un placer tener un compañero de profesión aquí y sobre todo también decirte que, bueno, mi abuela era tu fan número uno, con lo cual, para mí, un saludo desde aquí a mi abuela Tata. Saludo. Y nada, darte las gracias. Y bueno, yo quería preguntarte un poco, andando un poco más en el estudio de la biología, digamos que, ¿cuáles fueron, por ejemplo, las asignaturas que más disfrutaste y cuáles fueron las que menos? ¿Era un poco lo que esperabas o no? Te lo digo porque yo, por ejemplo, también soy graduado en biología, ¿no? Y cuando empecé, pues pensaba que a lo mejor asignaturas como botánica o fisio-vegetal a lo mejor no me iban a gustar y luego, paradójicamente, acabaron gustándome mucho, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál fue tu caso. Pues mira, yo iba un poco parecido a ti, ¿eh? O sea, has mencionado botánica y fisiología vegetal, que no se nos enfaden los botánicos, que suelen ser así más farragosas, sobre todo la fisio-vegetal que es bastante compleja, aunque la gente no lo crea. Las plantas también, aunque sean seres aparentemente más sencillos, de sencillos muchas veces no tienen nada, ¿eh? Pensar que el mismo arroz tiene un genoma mayor que los de los seres humanos, quiero decir que no en vano esa complejidad también se manifiesta no solamente a nivel, o sea, es decir, que no un organismo así aparentemente sencillo tiene más complejidad de la que parece, ¿no? Y bueno, a mí me fue gustando un poco todo, sí que yo me fui dejando llevar, o sea, el primer año sí que ya sabemos que es un poquito más básico, ya, bueno, las matemáticas, la física, la química y demás, y luego ya, a medida que fui avanzando en el grado, me gustó mucho la zoología, pero no me veía dedicándome a ello, como pensaba yo cuando era chiquillo. Y las asignaturas que más me gustaban eran sobre todo las microbiologías. La microbiología básica, que es de tercero, que se impartía, creo recordar, luego en cuarto la microbiología sanitaria,
y luego creo que había una que era ambiental, aunque no recuerdo, ya te digo, hace ya 10 años de esto, entonces creo que eran 3 asignaturas de microbiología. Y también me gustaba mucho lo que es la histología, la biología celular y sobre todo a nivel molecular, por supuesto la bioquímica, y es donde más caña metí, donde más me gustó. Y también por mencionar otra asignatura que yo pensaba que no me iba a gustar tanto, porque también iba un poco asustado, porque los compañeros de cursos superiores decían, esta asignatura tened cuidado con ella porque es complicadina, la ecología. Y al final me acabó gustando bastante la ecología, porque el estudio digamos, de la ecología, de la etimología, ya lo dice la propia palabra, ¿no? Del oikos, de nuestra casa, del mundo, ¿no? Es una cosa que es verdaderamente bonita. Somos un gran hábitat, entonces, bueno, eso también me gustó mucho y entonces derivaría un poquito por allí. De hecho, al final, la ecología es una asignatura que podríamos decir, o al menos en mi opinión, se asemejaba mucho también un poco como la filosofía, ¿no? Otra de tus grandes pasiones, al final es el entendimiento, digamos, de la naturaleza. Sí que es verdad que también, bueno, hay mucho método estadístico detrás, pero bueno, al final son asignaturas, digamos, muy bonitas de estudiar, ¿no? De entender, de comprender. Más que memorizar, siempre es, pues eso, conectarte con la naturaleza y entender un poco cómo es el funcionamiento, pues de la vida, ¿no? Sí, la verdad que también nos ponen, digamos, en nuestro lugar, ¿no? Porque al final nosotros habitamos el mundo, pero realmente, me voy a poner ya un poco filosófico, sé que me voy a adelantar, pero no lo puedo evitar, es ya un poco de fábrica, ¿no? Pero al final yo creo que estamos de paso en el mundo, pero podemos dejar nuestra huella y sobre todo también es muy importante, yo creo, bajo mi punto de vista, darnos cuenta de que no estamos solos, de que muchas veces estamos en una época en la que muchos biólogos evolutivos lo han denominado como antropoceno, como que es nuestra época, ¿no? Nuestra era, como que todo lo que hace el ser humano ya tiene una trascendencia que antes a lo mejor tenía, pero no tanto como ahora, y entonces eso también implica una gran responsabilidad, de todo lo que decía también Spiderman, bueno, lo que decía el tío de Spiderman, que luego ya lo alienó él a sí mismo. Y al final es eso, la vida, estamos aquí y tenemos que disfrutar el momento, y también desde una perspectiva biológica y de una perspectiva también de humanidades, científica y de humanidades, eso. Comentabas antes que te llamaba mucho la atención la biología molecular, por eso quizá te especializaste en virología y en oncología, ¿no? Sí. Es que, a ver, lo de virología tiene una explicación porque a mí siempre me gustaban mucho los virus. Y claro, yo cuando, a ver, el máster de biología sí que había clásico en España, al menos es el de la Complutense, que es en el que yo estudié, habrá seguramente otros, pero yo creo que era de los únicos que había de aquella, te hablo hace 5 o 6 años. Y me coincidió precisamente con mi paso en Pasapalabra, estaba allí estudiando el máster y a la vez el concurso. Era una cosa bastante dura. Y luego ya llegó la pandemia y luego al curso siguiente fue cuando ya me metí en el máster de oncología y de biomedicina, porque también me parecía muy interesante todo lo que es el tema del cáncer, de cómo funciona, sobre sus mecanismos de actuación, y es algo que aprendí muchas cosas y tuve la suerte también de hacer el trabajo fin de máster con el doctor Emilio Esteban allí en EUCA, trabajando con pacientes reales de cáncer de pulmón y cómo se escogió un tratamiento en función del tipo de cáncer, y la verdad que aprendí mucho y me gustó bastante tanto los dos másteres. En este sentido, nosotros ya tuvimos en el canal al doctor Juan Tornín, que aprovechamos para lanzarle un saludo desde aquí. Juan, muchas gracias por tu paso por el programa. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu visión, por ejemplo, acerca del cáncer y cómo está evolucionando sobre todo la medicina? De manera que ahora tenemos lo que conocemos como medicina de precisión, ¿no? Que permite, digamos, atacar a los tumores ya de manera paciente específica, independientemente del tipo de tumor que tengamos, llevamos a nivel de mutaciones, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, la inteligencia artificial mejorará, pues eso, el diseño de fármacos y sobre todo también el tema de tratamientos? ¿O es ya más difícil dar un salto, digamos, cualitativo respecto a lo que tenemos ahora? Claro, es que esto es una cuestión muy interesante. La inteligencia artificial, como decía Don Quijote, con la Iglesia hemos topado, pues ahora diríamos con la IA hemos topado. Bueno, a ver, el tema del cáncer es que es verdaderamente complejo porque, a ver, yo siempre lo he pensado de siempre. Al final, yo creo que el cáncer no es una sola enfermedad.
O sea, realmente yo creo que cada persona tiene un tipo de cáncer específico. O sea, las personas somos muy diferentes. Ya sabéis que, de sobra conocido la asociación digamos, de lo que se decía clásicamente, ¿no? De que el fenotipo era una mezcla del genotipo y del ambiente. Y hoy en día también con los nuevos descubrimientos de la epigenética, que digamos que en función de la etapa vital en la que nos encontremos y también en función incluso del propio ambiente, el tema de la inteligencia artificial yo creo que sí, ha venido para quedarse, pero también tiene sus pros y sus contras, porque claro, darlo todo a la inteligencia artificial tampoco yo creo que sería un error, porque al final la inteligencia artificial no tiene una relación directa con el ser humano, y el ser humano también es importante para conocer algunos temas, y en particular el tema de la medicina, porque al final, a ver, te puedo hablar por ejemplo en el tema de la cirugía. ¿Un robot operará igual o mejor que un humano? No lo sabemos, también depende, a lo mejor tiene más precisión, pero el humano va a tener a lo mejor un cirujano ya más avezado, va a tener ya una idea más clara y específica de dónde tiene que ir para curar a ese paciente. Entonces, en ese sentido, creo que ha venido para quedarse, pero es conveniente ir con cuidado, ir poco a poco, porque, ya digo, la inteligencia artificial es, y nosotros somos naturales. Aquí yo creo que el gran debate de la inteligencia artificial es quizá la moralidad que pueda tener la propia inteligencia artificial, ¿no? Quizás a la hora de operar de un paciente, o yo pienso que ahora mismo son ordenadores, son máquinas, y yo creo que apostarán más por la practicidad de la propia inteligencia que de la moralidad en sí, ¿no? Hay de hecho un ejemplo, al final dejas una película, ¿no? Pero la película de Yo, Yo, Robot, sí. al inicio, lo sentimos por el spoiler, pero bueno, cuando tiene que decidir si salvar al protagonista o a una niña, si no recuerdo mal, que tenía toda la vida por delante, hizo unos cálculos estadísticos el robot y decidió salvar al protagonista, ¿no? Que de hecho es, digamos, donde nace su odio por los robots. Entonces, en esto sería un poco igual, ¿no? Al final, las máquinas también yo entiendo que se mueven por eso, por patrones a lo mejor, pues eso, matemáticos, estadísticos, que un humano, pues a lo mejor no tiene esa capacidad de computación tan grande, pero al final tiene sentimientos y es lo que tú dices, no dejamos de ser seres humanos, seres vivos, seres naturales. Y es una máquina que yo creo que nunca lo va a poder replicar. Sí, yo creo que esa naturaleza humana que es inherente a todos nosotros no se puede suplir con inteligencia artificial. O sea, siempre va a estar un poco supeditada a nuestra propia acción también, porque la vamos a utilizar a nuestro antojo. Es decir, ella por sí misma no va a decidir. Va a decidir en base a unas estadísticas y también a unas probabilidades que nosotros mismos le podemos y le debemos incluso ya programar para que actúe en beneficio nuestro. Y claro, eso también conlleva un riesgo de, claro, por ejemplo, imaginaos, siempre nos ponían también un ejemplo, y es que muchas veces la inteligencia artificial, claro, me voy a adelantar también a la filosofía. Platón decía en uno de sus diálogos, no me acuerdo en cuál exactamente, pero decía algo así como que de aquella que eran los albores también de la literatura escrita y demás, que no existía la imprenta, pero bueno, que ya se empezaban a escribir libros con la tecnología de la época, que era muy básica. Él decía que los libros que iban a acabar siendo como atentados de la memoria. Es decir, ellos existían los rapsodas, los aedos, que ellos mismos componían sus propios, como fue Homero, ¿no? Componían sus cantos y sus ideas, ¿no? Y él decía que todo lo que se fuera digamos, a poner en un soporte de papel, en ese caso, pues los iPads no existían de aquella época, evidentemente, ya habría sido ya la repanocha, ¿no? Pues nada, eso que decía, que todo lo que vaya a ser, vaya a ponerse en un soporte, en este caso de papel, va a acabar yéndose de la memoria. Al final la memoria era como más importante para ellos, el poder recitar de memoria sus cosas y decía, pues ya decía de aquella eso. Entonces imaginemos ahora con la inteligencia artificial con respecto en este caso es un escalafón más con respecto a lo que es la literatura y el soporte de papel, que ya hoy en día casi es lo que más se anhela. A mí, cuando leo un libro, a mí me gusta más leerlo en papel, porque ya incluso el olor del papel es una cosa que a mí me reconforta, ¿eh? No sé si me pasará a mí solo, pero a mí me gusta. A mí los iPads y los libros electrónicos, los ebooks y demás, no va de retro, no, lejos.
A ver, al final es un poco, claro, también depende, yo creo que depende un poco en la etapa en la que nos criemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos personas que hemos crecido en unos años en los que era todo como muy analógico, ¿no? Si lo podemos decir. Hoy en día la tecnología, la verdad que ha evolucionado en los últimos años muchísimo, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando escuchaba música en los míticos... Vinilos. bueno, los vinilos los escuchaba mi padre, pero yo me refiero ya cuando era más o menos portátil, con el Walkman yo me iba a la playa, me ponía esos pedazos de cascos gigantes, que además todo iba por cable, y es que hoy en día en el teléfono móvil tienes infinidad de canciones con los cascos inalámbricos, o sea, al final es como que estamos tendiendo a perder esas cosas mágicas, lo que tú dices, ¿no? La lectura, al final todo lo que va siendo papel tendemos como a eliminarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, se pierde esa magia. Por ejemplo, yo qué sé, los gamers, ¿no? Los jugadores de juegos de la Play, al final siempre tenían, pues eso, se compraban los juegos, tenía su caja, se tenía su manual, ahora puedes comprar todo por internet en versión digital y como que pierde, pues eso, tener una estantería llena de libros, ¿no? Que tú puedes mirarlos, ves lo que, o sea, recuerdas que leíste, sí, eso se pierde, ¿no? Esa magia. Sí, era casi un ritual ir a la tienda de videojuegos a comprar un videojuego. Por ejemplo, yo sigo escuchando vinilos, tengo un tocadiscos, escucho vinilos y es como un ritual coger el vinilo, meterlo, escucharlo, es como que disfrutas mucho más la música. Al final en Spotify tienes al alcance de la mano miles de millones de canciones y es como que te cansas más rápido, ¿no? Vivimos en la era de la inmediatez. La inmediatez, sí, justamente eso te iba a comentar. Es que estamos en una época de querer todo ya y todo ya. Ahora voy a escuchar una canción, luego una de hace 80 años y esto es así. Y a propósito de lo de las librerías ahora ya van a estar en nuestros ordenadores y en un almacenamiento bastante interesante. Yo creo que las bibliotecas, vamos, espero que no se extingan, pero están llamadas casi a cualquier momento para desaparecer y para cerrar casi todas, porque hoy en día ya uno puede adquirir un libro de esta manera, incluso a veces sin comprarlo. Un ejemplo son los videoclubs, por ejemplo. Los videoclubs están, yo creo, no sé si seguirá alguno abierto, pero prácticamente están todos extintos, porque en realidad, yo, mira, recuerdo mucho con mi padre cuando era pequeño, los fines de semana, o sea, estaba deseando que llegara el fin de semana para ir con mi padre a buscar una película al videoclub y era como un evento familiar súper interesante, súper guay, y lo recuerdo con mucha emoción, ¿no? Pero hoy en día eso ya no existe. Al final tienes Netflix, tienes Amazon Prime, tienes cualquier cosa, y yo creo que con las librerías espero que no, pero uff, lo tienen complicado, ¿eh? De hecho, uno de tus proyectos leíamos que era abrir una librería, ¿no? Sí, pasa que es un proyecto que está de momento parado porque hay muchas, entonces, bueno, hay que un poco, son a veces ilusiones que se tienen, pero claro, como siempre me ha gustado mucho leer, pues, bueno, pues intentar también compartir ese conocimiento es algo que también es mágico, ¿no? Que también forma parte también de la filosofía y de la vida. ¿Y cómo, tienes alguna idea de cómo montarías tu biblioteca? ¿Le darías un toque especial? Yo qué sé, por ejemplo, pondrías un rincón de lectura para que gente que quisiera, por ejemplo, a lo mejor alquilar libros, ir allí a leerlos, o incluso escritores que quisiesen a lo mejor, pues eso, tener ideas y a lo mejor iniciar sus escritos allí, o simplemente sería una biblioteca tradicional? ¿Qué tipo de proyecto tienes en la cabeza? A mí me encantaría yo hacer una librería tradicional con sus libros y con sus secciones, pero también que tuviera una sección de, digamos, de saberes prohibidos, un poco como Hogwarts, ¿no? Las artes oscuras, ¿no? Pues en ese sentido ya dejar ahí, por ejemplo, talleres de escritura y un poquito integrar la cultura también acerca a la gente, presentaciones de libros y también como una pequeña academia también para los niños, o sea, que fuera todo integrado, que no fuera solo la mera librería, como te comentaba, un poquito un concepto diferente y también que albergase una pequeña cafetería para que la gente pudiera estar ahí leyendo los libros mientras toma un café y un poco así integrado todo. Digamos que podríamos asemejarlo a cuando estaban los filósofos en la antigua Grecia y se reunían todos juntos, pues eso, a discutir sobre los avances científicos o sobre cualquier cosa interesante, un lugar, digamos, de unión y de saber, de promocionar el conocimiento, ¿no? Sí, sí, así es. La antigua Grecia es que sigue siendo lo más, o sea, la más viva actualidad, era lo que se llevaba y lo que se ha ido también un poco degradando con el tiempo. Yo creo que el tema también de la educación práctica es lo que también falla mucho. El leer está muy bien, el reflexionar está muy bien, es básico, pero también está muy bien en la aplicación de ese conocimiento, porque al final es que no quedaría nada. Quiere decir que también tenemos que habría que procurar que ese conocimiento tuviese
una salida práctica importante, porque al final no solamente se trata de enseñar a los niños a leer, sino también a ir un poquito más allá, a pensar y luego incluso animarles a que ellos se hagan preguntas y que escriban sus cosas también. Y al final formar a los niños y a las niñas desde esa idea de teoría, pero sin perder de vista la práctica, que al final es también una cosa muy importante. Fomentar el pensamiento crítico y el pensamiento lateral también. Llama la atención un poco que hace tantos años que hablamos de todos estos filósofos de la antigua Grecia y que sigue eso tan vigente. ¿Crees que hemos involucionado en ese sentido como especie? Yo creo que el ser humano involuciona en general. O sea, no quiero ponerme muy pesimista, pero también viendo muchas cosas que pasan, sobre todo a nivel de comportamiento, ¿no? A nivel etológico de las personas humanas, hay muchas deudas pendientes. Está claro que hay gente buena y hay gente mala. O sea, eso no vamos a decir nada nuevo ahora, pero creo que hay parte de la humanidad en general que se está un poco perdiendo y degradando, y lo que es peor, que también se está apoderando también de los más pequeños, que es a los que más hay que proteger, bueno, y también a las personas mayores, pero que son como son el futuro, hay que también centrarse mucho en ellos, y eso a mí me da pena, porque a veces uno va por ahí y ve cada cosa que le da pena, porque eso yo creo que antes no pasaba tanto. A ver, en este sentido yo también estoy un poco de acuerdo con vosotros. A mí, por ejemplo, echando un poco la vista atrás, recuerdo la época cuando nosotros éramos pequeños y cuando crecimos, que al final era todo, digamos, como más real, más humano. Ahora, hoy en día, por ejemplo, vas a cenar y miras a la mesa de al lado, ves la gente con el móvil, o sea, no disfrutan de una conversación, ¿sabes? Como la que estamos teniendo nosotros ahora, cara a cara, disfrutando del momento. Y a veces uno lo piensa y dice, joder, no estamos disfrutando de todo lo que tenemos al alcance, y a veces una buena conversación, por ejemplo, a mí me llena muchísimo más, pues lo que estar mirando en el móvil, a lo mejor, pues yo qué sé, marca, tal. Es como que eso, queremos todo ya, ahora, estímulos rápidos, constantes. Y creo que estamos en ese sentido, se están perdiendo los pensadores, ¿no? Porque al final, ¿qué necesitas para ser un buen pensador? Pues lo primero, tener tiempo para pensar propiamente, y luego también tener, pues eso, curiosidad, y sobre todo que te fomenten un poco, que te den estímulos reales de decir, vale, quiero ir más allá. Y creo que eso cada vez es más complicado. Inspiración, realmente. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, no, está claro que estamos en una época en general de no pensar. Estamos en una época nesciente, ¿no? Que dirían. Y es algo que es una pena, porque incluso a nivel, ya te digo, a nivel de comportamiento, la gente ya no es como era antes. Yo cuando era pequeño, la gente había, o sea, a lo mejor yo tenía una realidad más idealizada, pero o sea, al ser más pequeño, como que no te llegan tantos inputs suficientes como para ya formar la personalidad, pero yo veo que también tenemos todos un poco deuda con la humanidad, y hay que también arrimar el hombro. También surgió a raíz del coronavirus, que es una cosa que surgió y ya está, y se gestionó como se pudo, pero no sé, a lo mejor es que a mí me queda siempre lo que está pasando ahora con lo de la Dana también, que eso es una catástrofe natural que a esta pobre gente le ha afectado, y oye, arrimar el hombro. Y claro, es que la humanidad, al final, el pueblo tiene que ayudar al pueblo, es que no hay otra, y eso es una cosa que hay veces que se pierde, ese tipo de compromiso con la humanidad, que creo que es un compromiso absolutamente imprescindible para todos. Yo te quería hacer una pregunta un poco de opinión tuya en base a tus conocimientos sobre virología. ¿Crees que cada vez va a ser más factible que aparezcan nuevos coronavirus o nuevas pandemias, aunque no sea este virus, ¿no?, sino cualquier otro virus? ¿O en realidad eso crees que fue un caso aislado? ¿Qué opinas? Es opinión, ¿eh? Lo del coronavirus es que, a ver, yo creo, los coronavirus en sí mismos ya son una clase de virus que son muy susceptibles de mutar. Son virus bueno, para lo que la gente que nos está oyendo, son virus de ARN, de RNA. El RNA tiene una sola cadena en vez del DNA, que tiene dos. Aunque hay algunos virus que tienen doble RNA, pero bueno, en general. Y es más lábil, es más susceptible de mutar. Entonces, los virus que tienen RNA mutan más. Y el coronavirus ya hubo hace ya bastantes años, no una pandemia, pero ya surgieron pues
esto del SARS, lo del MERS y en el Oriente Medio, y que al final quedó un poco ahí, precisamente no se expandió tanto porque producían más mortalidad. Porque al final pensemos que un virus no deja de ser un parásito. Y claro, el virus como parásito que es, si mata al huésped, se muere el virus también. Entonces, este último coronavirus, el que provocó esta pandemia, una de las características que tenía fundamentales es que no producía tanta mortalidad. Ha matado a mucha gente, pero no ha matado tanta como se podía haber esperado otros coronavirus. Y luego, bueno, las múltiples hipótesis de que si surgió, si saltó de un murciélago al famoso pangolín, que si luego en los mercados asiáticos, que no hay tantas restricciones, que uno puede comprar un animalito un poco exótico y va a ser a casa y demás. Además, es que se sabe además que, a propósito de esto, que los murciélagos son animales son caldos de cultivo de coronavirus, son animales que tienen la capacidad de mutar mucho, de que sus virus muten mucho y esos virus luego se propaguen. Entonces también se puede explicar por ahí el tema del coronavirus. Aparte de un virus respiratorio que por supuesto a través de aerosoles o a través de un estornudo, tal, que son fáciles de propagar con muy poco como se ha visto en estos últimos años. Hablando de estas terribles enfermedades, otro de tus proyectos era abrir un laboratorio, ¿no? Para luchar contra... Sí, claro, abrir un laboratorio en Asturias. Complicado, ¿no? No, muy difícil. Sí, era una de las cosas que yo siempre lo decía, ya cuando aquella, que abrir un laboratorio, pero bueno, no, con el dinero de pasapalabra no sale. No salen los cuentos, no las cuentas. Si en un mundo ideal, si pudieses iniciar tu laboratorio, ¿qué líneas de investigación te gustaría seguir? Pues yo, mira, si pudiera partir de cero, yo me centraría sobre todo en lo que es la medicina personalizada. O sea, yo un poquito que cada paciente, lo que te comentaba antes, que yo creo que cada paciente tiene bueno, en este caso el tema del cáncer, pero podría ser cualquier otra enfermedad. Y centrarse sobre todo en las personas y en la calidad de vida de las personas que puedan vivir. Tenemos una vida finita, que llega hasta donde tiene que llegar, y esa vida que sea lo mejor posible. Yo empezaría por ahí, por tratar de mantener, garantizar la calidad de vida de las personas, que al final creo que es lo más importante. Más allá de intentar erradicar y cosas así, que no hay que ir tan lejos. Además, el cáncer no se puede erradicar, es una cosa que también nace de nosotros, de nuestra pluricelularidad, ¿no? Entonces, yo a veces oigo cosas en las redes sociales y en la prensa y demás de que erradicar el cáncer, es que no se puede erradicar el cáncer. Nos tendríamos que erradicar a nosotros mismos. Es algo que tenemos que convivir con ello, evidentemente metiendo investigación para que no haga daño o haga el menor daño posible, y yo creo que esa es la clave, ya te digo, no pensar tanto en erradicar, sino pensar más en las personas que sufren esas enfermedades, como te podría decir también enfermedades neurodegenerativas tipo ELA y compañías, esclerosis múltiple y demás. Garantizar la calidad de vida de las personas, porque al final que se tengan que quitar de en medio personas personas con ELA, por ejemplo, que se tengan que quitar personas, que tengan que morir personas por su propia voluntad para no suponer una carga para las familias, a mí me parece que es terrible, es que es algo que es antivital, si me permitís la palabra. Y yo iría por ahí, el tema sobre todo de centrarme en las personas. Es que al final yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, al final lo más importante y que no se nos olvida a nadie es que son las personas. O sea, nosotros somos, digamos, pues la finalidad que debería de perseguir cualquier tipo de investigación, intentar curar a las personas, hacer que tengamos una calidad de vida mejor. Lo de vivir infinito y ser inmortales, yo creo que eso la gente, si lo reflexiona bien, va a ver que en realidad ni siquiera, si fuese posible, no sería ni sostenible y aparte sería muy aburrido, ¿no? Porque y aparte, si os fijáis, yo siempre he pensado, el vivir eternamente, si una persona tiene suficiente familia y amigos y demás, para ver partir a todos nuestros seres queridos y quedar solo, eso es una cosa que es terrible, es que yo creo que no lo soportaría nadie. Hay una película que trata precisamente sobre eso, no sé si la habéis visto, que se llama El hombre bicentenario. El hombre bicentenario. Y trata precisamente de eso. Es que al final también tenéis que pensar una cosa, y es un concepto que puede parecer un poco extraño, pero es que la vida mata. O sea, quiero decir,
para que haya vida tiene que haber muerte. O sea, al final, digamos que nuestro organismo está constantemente, o sea, ahora mismo mientras hablamos, nuestras células se están muriendo, se están dividiendo, hay unas que entran en senescencia y demás, y es un proceso normal. ¿Qué pasa? Que al final, cuando nos hacemos mayores y envejecemos, pues todo empieza a ir más lento, empieza a funcionar peor, pero como cualquier cosa, pero es normal, o sea, el envejecimiento es natural, no es una enfermedad. A mí me asusta mucho las personas que piensan que el proceso de envejecimiento, el envejecer, es una enfermedad. A mí yo huyo profundamente de eso. Es que es un proceso inherente a la vida. Al final, todos tenemos, cada uno, pues, X circunstancias, tienes una genética distinta. También podríamos entrar en el ambiente, ¿no? En la epigenética y demás, cómo se regula todo, pero al final todos tenemos un tiempo limitado, ¿no? Sea el que sea. Lo importante es que ese tiempo sea lo mejor posible, que tengamos la mejor salud posible en ese tiempo, ¿no? Entonces, los conceptos que tú comentas, Fran, sí que es cierto que habría que tener, pues eso, en la cabeza que lo que perseguimos es mejorar la salud, siempre, no ser eternos. Eso es una utopía que yo creo que no es posible. Sí, yo estoy bastante de acuerdo también con vosotros. Esto lo comentáis y hablando de la vida y la muerte que va un poco de la mano, que no se sabe si hay vida después de la muerte. Y hay mucha gente que no sabe si hay vida antes de la muerte, porque hay gente que no vive. O sea, hay gente que nace y no vive. Que eso es lo peor, a veces ser, digamos, ser un poco zombies de nuestra propia existencia, ¿no? Es algo que estamos de paso, ya lo comentaba antes, pero, no sé, hacer por vivir, es que hay gente que no hace por vivir, y eso es algo que es triste, porque ya la vida en sí es una oportunidad, y tenemos una oportunidad de, por lo menos ya, de ser nosotros mismos y dejar huella en, lo primero en nosotros y luego intentar hacerlo en los demás, pero desde siempre siendo muy humilde, no siendo pretencioso. En este sentido, dejas patente tu interés por la cooperación, ¿no? Alguna vez hablaste de que querías hacer voluntariados en el extranjero. Sí, de hecho ya he hecho, hice uno, sí. El año pasado tuve la suerte de hice un voluntariado en Panamá. Estuve en Panamá y ahí en un poblado ahí de Panamá Oeste dando clase a niños y demás y me gustó bastante, pero también es duro porque también el clima, sobre todo empezando por el clima mucho calor, muchos mosquitos y mucha humedad. Claro, Panamá ahí esa zona es una zona complicada. Y luego también, no tan, por ejemplo, el tema de la comida no tan mal, pero eso es secundario. Pero sobre todo vuelvo nuevamente a las personas que son. Yo tuve que ir a casas de niñas y de niños con familias desestructuradas y a lo mejor los padres un padre estaba en la cárcel, eso es una cosa que uno ya se da cuenta cuando uno está allí, es cuando se da cuenta que con muy poco que les des ya son muy, muy felices y muchas veces aquí estamos en la época de la abundancia, de que si no queremos lo que tenemos y esa inmediatez como que a veces la gente se frustra, sobre todo los más pequeños y también habría que enseñarles un poco también lo que es el que hay que ganarse también las cosas, que hay que ir poco a poco y eso, entonces lo que decía del voluntariado en Panamá me gustó mucho, estuve un mes y fue una experiencia muy, muy nutritiva también para mí porque también salir y conocer otros mundos, porque dentro de nuestro mundo hay muchos mundos y bueno, me lo pasé bien y ayudé en lo que pude y yo salí muy contento. ¿Y qué les enseñabas a los niños? Pues un poco de todo, les daba clases también de inglés, de matemáticas, sobre todo, de ciencias, también de literatura, variado, era una cosa variada. Y también hasta de biología a veces. Y la experiencia entiendo entonces que muy gratificante para ti, ¿no? Sí, pero también lo que comentaba antes, muy dura, porque me tocaba ir a las casas de las familias y claro, eso no era como aquí. O sea, cambian mucho, vivían en chozas así un poquito más humildes, pero en una de ellas, entré en particular, una de ellas, de las casas a las que yo iba, nada más entrar en la casa un televisor de plasma. Imagínate. Y digo yo, ¿cómo? Ostras, vaya contraste, ¿no? Sí, al final. Sí, que también la tecnología llega a ellos. Era una aldea, unos aledaños muy humildes, pero bueno, había electricidad y demás, pero bueno, había también cortes, es decir, que no es como aquí. Y eso también ayuda también a adquirir una realidad nueva, pero que sea también complementaria a la nuestra, que también hay mundo ahí fuera, no solamente aquí. ¿Cómo es el proceso para hacer un voluntariado? ¿Puede ir cualquiera allí? Sí, yo me apunté en una página web y
se llamaba Volunteer Explorer o algo así, no recuerdo exactamente, creo que se llama Volunteer Explorer. Y nada, te pones en contacto con ellos, te hace un formulario, unas preguntas y poco más, ya puedes ir allí, ya el vuelo para ir a Panamá y listo, ya yo creo que no hace falta nada especial, no sé que haya, por ejemplo, alguien que sea médico, que a lo mejor vaya específicamente a algún hospital, pero bueno, en mi caso no, era simplemente para ayudar a los niños y así fue. ¿Y elegiste Panamá por algún motivo o era el destino que te propusieron? O cuéntanos un poco si tienes pensado hacer algún voluntariado más en alguna otra parte del mundo. Sí, yo tenía ganas de conocer Centroamérica y entonces a mí me llamaba la atención de siempre Guatemala, pero me decían Guatemala y también El Salvador y todos estos países, pero no me lo he recomendado mucho porque hay muchas guerrillas y estaban ya incluso la situación un poco convulsa y entonces dijeron, Panamá es un país más tranquilo, para empezar un voluntariado está bien, allí en América y demás, y entonces me decanté también por eso, también por esos motivos, ¿no? Y también de gustarme me gustaría ir a África, pero África ya es más duro. Ya me han dicho que es mucho más duro, por ejemplo, ir a Kenia, ir a Tanzania, eso ya hay que tener mucha fortaleza y bueno, oye, uno va a ayudar y sabe que va a pasar penuria, pero al final es lo que os digo, salvo que uno se quede a vivir allí, que se acostumbre, también es una penuria efímera, ¿entiendes? Para nuestra suerte, pero para desgracia de esa pobre gente no lo es y es también ahí donde el progreso y donde la política también, la geopolítica también tiene mucho que ver, para que haya condiciones básicas en todos los sitios, que naturalmente en Nueva York no va a haber la misma trascendencia tecnológica que en Nairobi, pero por lo menos que los de Nairobi vivan también bien, no vivan muriéndose de hambre y tal. Es que yo me pongo malo con esto, de verdad que no. Bueno, Fran, y cambiando un poquitín de tercio, al final yo creo que la biología, como comentamos tú y yo muchas veces, es pues como la filosofía de la vida, ¿no? Entonces, ¿tú ya tenías claro de siempre que querías estudiar filosofía? O, por ejemplo, el haber hecho biología te cambió un poco la perspectiva mental y dijiste, meca, pues quiero complementar un poco y quiero además, pues eso, saber de filosofía, ¿no? ¿O ya tenías una inquietud anterior por esta disciplina? Cuéntanos un poco. A ver, a mí es que siempre me gustó mucho leer. Entonces el tema de mi amor por la filosofía, qué curioso, amor por la filosofía, qué redundancia más bonita. Leí hace poco una frase en un libro, en un ensayo, que decía que la filosofía que servía más para formar más que para informar. Y yo creo que también la filosofía también ayuda mucho a educar a las personas, es decir, que a reflexionar sobre ciertos problemas de la vida, sobre todo enfocados en lo que son las personas, pero también filosofía de... También ahora que lo pienso, eso que comentaste antes de la biología con la filosofía, también estaría interesante. Bueno, ya se han hecho filosofías de la ciencia y ha habido muchos autores que han discernido sobre ello, ¿no? Pero una filosofía del cáncer, una ontología de la oncología, cómo surge el cáncer, cómo nos ha cambiado también el cáncer a las personas. Eso también yo lo he pensado muchas veces, a que eso necesitaríamos tiempo y mucha base, pero bueno, es decir, que al final como decía antes, siempre me gustó mucho leer y leer un poquito de todo. Entonces, la filosofía también me adentré en ella, sobre todo a raíz de los clásicos, que son los que siempre más me han gustado, más influenciado, pues bueno, Platón y Aristóteles y luego ya algunos, por ejemplo, presocráticos, también Parménides y Heráclito y demás, Anaximandro, todos los que son clásicos, todo lo que resume griego a mí me encanta. También a raíz de un viaje que estuve en Grecia que me cautivó, la verdad, fue perfecto. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando estuviste en Grecia? Lo que más me impactó la Acrópolis. A ver, estuve en varios sitios, estuve en Acrópolis, en Atenas, estuvimos en Micenas, en la tumba de Agamenón, que eso olía a choto que tiraba para atrás. O sea, olía a muerto y estaba ahí el paisano, que ya olía a muerto. Y luego, no, lo que más me impactó fue, ya como te digo, la Acrópolis, porque, digamos, ver allí in situ todo lo que se ve en los libros y lo que se ve en los documentales es tremendo y es como una especie de síndrome de Stendhal también, ¿no? Vemos una obra de arte y nos conmovemos, pues yo también me sentía un poco igual.
viendo un poco también lo que es esa vista, esa explanada de la Atenas clásica y cuando estaban allí los filósofos también y toda la historia que hay detrás de allí, todo lo que pasaron cuando tuvieron también los otomanos y es espectacular. Atenas, que es una ciudad que me gustó mucho, pero la noté muy oscura, sobre todo de noche. El alumbrado público no era el mejor y era muy oscuro y también una ciudad que a lo mejor no tiene tanto encanto a nivel urbanístico, pero claro, eso luego lo compensa con creces con los aledaños de la Acrópolis, todo lo que es el Areópago, lo que es también el barrio el barrio ¿cómo se llama? El barrio de Placa y todo eso, que también es precioso. Y fue lo que más me gustó, la verdad, Acrópolis, un poco por ser clásico. También tuve la suerte de estar en Olimpia, donde los Juegos Olímpicos y todo lo que se hacía allí, era los monumentos y demás, me gustó mucho. Lo que me quedó por ver fue Creta. En Creta no estuvimos, pero ver el Palacio de Nosos y todo eso me hubiera encantado, pero eso ya para otra vez. Ahí hay que dejar un hueco también para ir a Mykonos, ahí un poco de jaleo. Claro, al final hay que diversificar un poco. Sí. Pero bueno, yo creo que hay, si lo pensáis bien, creo que hay pocos lugares en el mundo en el que puedas sentir que hubo un cambio, digamos, en la cultura de la humanidad, como por ejemplo pasó en Grecia, quizás en Roma, Egipto. Quiero decir, son lugares emblemáticos en los que tienes un ambiente que te cautiva y te hace pensar y recordar que ahí donde estás pisando tú hubo momentos que cambiaron pues la historia de la vida, ¿no? Sí. Sí, hablando también, por ejemplo, no he estado allí, pero por ejemplo, cuando hablamos de por ejemplo, de las pirámides de Egipto o de Machu Picchu, que son lugares que uno piensa que, joder, claro, es que allí han pasado muchas cosas y, por ejemplo, en Roma también, en la zona del Coliseo y demás, y han pasado cosas y es lo que decías tú, el sitio, estar ya unos cuantos siglos después de donde han surgido ese tipo de eventos, claro, es algo bastante, a mí también me gratifica mucho, y más un sitio como, por ejemplo, la Acrópolis, con todo lo que ha pasado de la historia. Claro, el Partenón está total, o sea, antes tenía techo, pero luego, bueno, eso como sirvió, si sabéis la curiosidad, el Partenón sirvió como un polvorín durante la época de los otomanos y entonces, como había ahí pólvora y demás, salió volando el techo. Pero antes estaba techado y ahora está abierto desde entonces. Pasamos a la parte del famoso concurso. Tras 168 programas conseguiste ganar el bote, 1,5 millones de euros. ¿Tú cuando entraste en el programa pensabas realmente que podías ser capaz de ganarlo? A ver, es que eso es muy difícil de decir. Yo sí que es cierto que me había preparado mucho. Justo cuando acabé precisamente cuando acabé el grado de filosofía, no, de filosofía esto va bien después, si Dios quiere. El grado de biología, me preparé un poco, digo yo, a ver, me gusta el programa, se me da bien desde casa. Entonces también mis padres me animaron, me dijeron, a ver, si te gusta y prepárate un poco y ve. Y entonces estuve 2-3 años preparándome y viendo roscos antiguos, también estudiando un poquito palabras y también un poco de lo que uno lee. Es decir, que al final cuando uno habla de pasapalabra, realmente muchas veces se tiende a pensar de forma errónea que hay que estudiárselo todo, pero es que eso es inabarcable. O sea, el conocimiento al final es una cosa que es infinita. Entonces yo a veces veo un pasapalabra que preguntan cosas de lo más inverosímiles, claro, con razón, para que suba el bote y para que haya un poquito de emoción, ¿no? Pero hay cosas que preguntan que no tienen, bueno, a ver, son cosas que no va a saber casi nadie. Es decir, que a no ser que uno tenga la enorme fortuna de que leyó una cosa o vio el cuadro, tal, pero es muy difícil. Sí, realmente bueno, yo vi el programa bastante y pues jugamos todos al rosco. Cuando suele haber unas 20, 21 preguntas que puedes acertar, pasa que luego están las 3 o 4 de científico del año 70 y algo que inventó algo, que esas son realmente las que te hacen ganar el bote, ¿no? Sí. Y eso ya, por ejemplo, ¿no? Ya es que además con el tiempo, pero también eso es culpa de los concursantes, es culpa también nuestra, porque con el tiempo el concurso se fue endureciendo. Porque roscos de hace 10-12 años las preguntas eran no voy a decir fáciles, pero de aquella eran difíciles, pero hoy en día es que también por la preparación que conlleva, porque ya los concursantes de pasapalabra ya van muy preparados.
Entonces eso también implica que te van a ir a pillar ya cosas que saben que no vas a saber. O sea, es que al final lo tienen muy fácil porque, claro, pillan el nombre de un escritor de hace 400 años que no conozca ni Cristo, con el nombre de un yacimiento de Jalisco que no conozcan ni los de allí, y claro, eso ya lo tienes, ya no va a ganar el bote. En este sentido, ¿nos puedes contar un poco cómo fue tu preparación? O si, por ejemplo, podrías darnos algún consejo, si alguien que nos está escuchando pues le apetece probar suerte en el programa, algunos consejos y un poco cómo fue tu preparación. Pues mira, mi preparación, bueno, como te comentaba antes, cuando acabé el grado de biología, pues ya me metí el gusanillo, ya digo, se me da bien desde casa y digo, voy a estudiar un poquito más. Sobre todo, yo creo que lo más importante para pasapalabra es estudiarse los roscos antiguos. Bueno, yo creo que hoy en día siguen estando en las páginas web, sobre todo cuando se emitía antes en Telecinco, creo que siguen estando los roscos. Y los de Antena 3, por supuesto. Y estudiarse los roscos antiguos, las palabras también antiguas y ver sobre todo muchos roscos también para adquirir una agilidad mental. Y así pensad que estamos jugando con el tiempo en contra. O sea, estamos jugando contra el reloj, digamos. Entonces, también hay que responder las que son fáciles, responderlas rápido, porque eso también cuenta más. A mí me ha pasado y ha pasado a casi todos los concursantes de pasapalabra de la historia, que nos hemos encontrado con un rosco de a lo mejor acertar todas y a lo mejor alguna muy difícil y a lo mejor no ganar el bote por una fácil. Me pasó a mí, por ejemplo, que acerté las 2, 3 difíciles, un apellido que tuve suerte y tal, y luego alguna palabra de diccionario difícil y luego no me preguntan con la letra S, instrumento que se utiliza para cortar tal, con la S, sierra, ¿no? Y yo no, es que ni había escuchado bien la pregunta. Y digo, ¿cuál es que será esto? Y cuando se la escuché a Cristian ya fuera de tiempo, ya la dije y digo, mira, me dejé de perder 700 y pico mil euros, luego gané el doble. Digo, bendito fallo. Ahí quizás tu cabeza tiende a ir a lo difícil, ¿no? Muchas veces quizás a pensar quizá una palabra más rebuscada de lo que puede ser en realidad la respuesta. Sí, yo pienso que con esto de pasapalabra una cosa de las que me he dado cuenta es que las palabras difíciles no son aquellas que son raras. O sea, una palabra extraña se la puede aprender uno de memoria, uno mejor por fuerza bruta o haciendo alguna asociación. Pero las palabras realmente difíciles son las palabras comunes con acepciones difíciles. Porque hay veces que el diccionario es una cosa que es inmensa y hay palabras a lo mejor que hoy en día utilizamos con un significado, maravillosa polisemia que tenemos en castellano, pero hay palabras, como digo, que se utilizan en un significado mejor, hay una acepción, una octava acepción en desuso que se usaba antes, y esas son las palabras difíciles, porque tú ya piensas en tu cabeza inconscientemente que es una palabra muy difícil, a lo mejor es una palabra común que no hubieras dicho nunca. Entonces, para mí son más difíciles las palabras comunes del habla común que las conoce todo el mundo, con una acepción muy difícil, o una acepción no acostumbrada a lo que a lo que escuchamos habitualmente o a lo que leemos. Yo también, a modo un poco de curiosidad, ¿tenías algún ritual antes de entrar a los programas? No sé, por ejemplo, el día que tenías que grabar, pues te levantabas con el pie derecho o hacías algún ejercicio de agilidad mental antes de entrar al programa o... No, yo en mi caso muy espontáneo, la verdad. Yo estaba allí, me intentaba disfrutar lo más que podía. Hay concursantes ahora que utilizan mucha tecnología para lo que se llama el Anki, ¿no? Esto de las cartas para aprender palabras nuevas y que te las vas repitiendo cada cierto tiempo. Yo eso nunca lo utilicé. Yo soy más de lecturas, de aprender y por asociación sobre todo. Es que estudiar de memoria nunca me ha gustado. A mí me gusta comprender lo que leo. Entonces, claro, el diccionario lo tenía, imagínate, en la mesilla de noche, que casi no me cabía. Me sobresalía de la mesa. La pregunta que te hizo ganar el bote fue el apellido del ingeniero francés que construyó el dirigible La France en 1884. ¿Tú cómo sabías eso realmente? ¿Lo habías leído? ¿Lo sabías? ¿Cómo supiste cómo aprendiste eso? A ver, es que esa tiene una historia además muy curiosa, y es que a mí, yo como os comentaba, me gusta mucho leer, y además me gustan mucho los libros antiguos. Entonces tuve la oportunidad de ir a un anticuario hace ya bastantes años, aquí en Oviedo,
Y no, Oviedo no, bueno, creo que fue en Gijón, no me acuerdo, pero bueno, tuve la suerte de comprar un libro de historia de la aviación antiguo y me llamó la atención, un librito así, y ahí se mencionaba a Renard. Entonces digo, mira tú, este señor diseñó un dirigible, tal, que fue de los primeros dirigibles funcionales que se hicieron durante la época posterior a la guerra franco-prusiana, que ya se empezaron a desarrollar más en condiciones, ¿no? A finales del siglo XIX. Entonces yo me acordaba de Renard, porque además es un apellido que no es muy difícil, o sea, es un apellido que es común y significa zorro en francés, es decir, que eso también ayudó mucho a que me acordase, la mnemotecnia no me había fallado y demás. De hecho, de ese rosco, esa la contesté después, es la última con la que gané el bote, pero yo esa la sabía ya desde el principio. La que me costó más fuera del escritor ruso, pero y dije esa primero, un poco para quitarme presión, digo yo, si fallo esa ya, luego la otra mejor la acertaré y tal. Pero cuando me preguntaban por Mikhail Lermontov, el escritor ruso, claro, yo ya en mi cabeza digo, a ver, escritor ruso con la L, tampoco es que haya muchos, digo yo, a ver, de esa época escribió, autor de la obra La muerte del poeta de 1800, no sé qué, no me acuerdo, y era un homenaje que había hecho a Pushkin. Entonces digo yo, pues hay un señor que se apellida Lermontov, voy a decir Lermontov. Y dije Lermontov y era, pero esa era la que tenía más duda. La de Renard ya la tenía clara desde el principio, prácticamente. Aunque es cierto que en esta de Renard me vino a la mente otra persona que no tenía nada que ver, que si podéis ver el vídeo, yo animo a todos los que nos están viendo que vean el vídeo en YouTube. Había un ingeniero, yo creo que era un pirao, no era un ingeniero, y ahora os digo por qué, que se llamaba, también empezaba por R, que se llamaba Franz Reichert. Y era un señor que ahí tiene un vídeo en YouTube que supuestamente diseñó un prototipo de paracaídas que era una capa. El tío se subió arriba de la Torre Eiffel, se cayó y claro, matóse. Y entonces ahí me vino lo de Reichert también porque no sé por qué. Menos mal que no lo dije, me hubieran tomado por loco. Y de ahí viene, si la gente puede ver el vídeo, de verdad. El tío ahí todo harto, con una capa así sin ningún... Creo que había construido como unos bolsillos como para tirarse, como para tirar, digamos, remedando un paracaídas, ¿no? Subió a la Torre Eiffel ahí con la gente ahí expectante y tal, se mató, claro, se desplomó, evidentemente. Quiso hacer como Leonardo da Vinci con la máquina, ¿no? Sí, sí. Yo te quería preguntar un poco también, ¿qué se siente al estar, por ejemplo, en Pasapalabra? Sobre todo, cuéntanos un poco tu primer programa, ¿qué sentiste cuando viste que no se te dio mal, que podías continuar? Y también, ¿qué se siente cuando os vais a la silla? Cuando perdéis en el rosco, por ejemplo, y tenéis que competir por poder volver a concursar. Sí. Mi primer programa en Pasapalabra, la verdad es que fui muy nervioso y también con mucha ilusión, como es natural, pero estaba muy nervioso y además yo me acuerdo que me había pegado un golpe en el dedo del pie y me empezó a doler mucho el dedo del pie y hice la silla azul y luego el rosco con mucho dolor. Y entonces disfruté, a ver, la primera vez, no gané ese programa y bueno, disfruté un poquito con mala pata, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, es la experiencia de ser la primera vez, ¿no? Y desde luego lo de la silla azul, pues bueno, realmente, o sea, aunque suene atópico, estamos los dos contrincantes en igualdad de condiciones. Obviamente, ahora con la ola de todos los concursantes que ha habido últimamente, por ejemplo, Rafa, Orestes y tal, Moisés, Óscar, que han estado muchos más programas que yo, la mayoría. Y claro, esa gente ya tiene una experiencia, ya tiene un aplomo, ya saben lo que es la situación, pero aún así es que se tienen nervios, porque un fallo tonto lo puede cometer cualquiera. Y bien es verdad que la persona que viene nueva, nunca mejor dicho, pero puede venir alguien que esté preparado también y a lo mejor no falle y a lo mejor falles tú la segunda y ya, claro. Entonces, la silla azul al final te mantiene, digamos, en tensión, porque muchas veces en la silla naranja estábamos muy cómodos, pero la silla azul, cuidado que además a la mínima te puede venir alguien y te puede echar y aparte es que es el juego, es que puede pasar. Yo por suerte no quedé eliminado, pero bueno, o sea, en la última etapa, yo había estado en la primera etapa cuando te conté antes la primera vez que estuve 2 programas nada más y el tercero me eliminaron. Pero luego ya a los pocos meses volví porque me dieron otra oportunidad, porque había ganado un especial de Navidad, entonces bueno, me dieron la oportunidad y volví. Y fue ya cuando estuve en los 168 del porrón y ya gané.
Entonces es por eso, al final la silla azul también, la adrenalina está a tope. Que al final, además de evidentemente saberte las respuestas del rosco, no deja de ser un concurso de televisión y tienes que saber jugar, ¿no? Por ejemplo, quizás te quedan 2 respuestas que puedes saber o no puedes saber y tienes que pensar si arriesgas, si las fallas, si no las fallas. Ahí tienes que gestionar un poco también el concurso, además del bote, ¿no? Sí, es un concurso que también con el tiempo se volvió más duro y más exigente y también más estratégico, porque yo creo que hace unos años la gente, yo por ejemplo me incluyo, yo jugaba también por amor al arte, es decir, no digo que no me importase perder, pero ni que fuera muy suicida, ni muy kamikaze en ese sentido, pero a mí me gustaba jugar, la palabra. Había veces que no tenía ni idea y digo, me cayó la boca, porque ya te voy a decir, pero a mí me gusta arriesgarme y jugar. Y hay gente que es un poco más conservadora en ese sentido, que a lo mejor te hace las 21 o 22 y ya te deja pasar el tiempo y demás. Y bueno, son estrategias que cada una tiene sus cosas buenas y ya está. Y a mí me gustaba más jugar, entonces bueno, cada uno. Y con el tiempo la gente también se vuelve más conservadora porque saben lo duro que es llegar hasta allí, porque ya pasar una silla azul no es fácil y ahí aferrarse a la silla y hay gente en ese sentido que, salvo los que van muy preparados, que bueno, aún así, claro, puede ganar o puede no ganar, van casi más al no perder que al ganar. Y eso es una cosa que a mí siempre me ha repateado. En la vida hay que ir a ganar, hombre. Y aunque pierdas, es que los valientes en el fondo no pierden casi nunca. O sea, el valiente va a ganar siempre aunque pierda, que es una victoria que es una derrota que es pírrica y yo creo que pasa para todo en la vida. El que es un valiente va a ganar siempre aunque pierda en un momento determinado. Y eso es algo que yo en pasapalabra para mí lo he interiorizado desde el principio. Me podía ganar, podía perder, estaba bien preparado, pero también ha habido otros muchos que estaban muy bien preparados y a lo mejor más que yo que no han ganado hasta el momento, pero bueno, se les tiene que dar también el lugar. En ese sentido, yo te diré que, por ejemplo, pues una de las cosas que más le gustó a mi abuela de tu paso por el programa es eso, ¿no? Tu frescura, tu naturalidad, que se notaba que lo estabas disfrutando y que ibas a jugar. Que evidentemente, claro, todo el mundo nos gusta ganar, ¿no? Pero a ti se te notaba, transmitías mucho eso, que tú disfrutabas jugando. Y eso al final yo creo que es la magia que tienen ciertas personas y tú la tienes, ¿eh? Tienes la magia de conectar con las personas, ¿no? Y ya te digo, yo mi abuela, o sea, hoy estoy encantado de que estés aquí porque la voy a hacer muy feliz. De hecho, cuando le dije que te íbamos a entrevistar y que venías al canal, vamos, saltaba de alegría. Entonces, el hecho de que puedas hacer feliz en este caso pues a mi abuela o a tantísimas personas en el mundo, ¿cómo te sientes con esto? Con esta sensación de poder hacer feliz a alguien que te está viendo a través de una pantalla. Sí, eso que comentas es muy interesante porque para mí es también muy reconfortante y también lo que comentaba anteriormente de las personas también es algo que yo me gusta poner en valor porque es un programa que lo ve mucha gente, sobre todo lo ven muchas personas mayores. Y sí que es cierto que a mí también una de las cosas que me impactan mucho es el tema de la gente que está en los hospitales, personas que están malitas y demás, que ven el programa y que, oye, se olvidan por un momento de lo que les está pasando. Eso para mí es algo fundamental. En cierto modo, también las personas que hemos estado allí tenemos esa responsabilidad de hacerles pasar un buen rato, todo el equipo que crea el programa y nosotros también los concursantes. Entonces, eso para mí es algo que, o sea, el ir por hospitales y que te paren y tal, es una cosa. Sobre todo, ya te digo, yo focalizo, puedo hablar en la calle, puedo hablar en cualquier supermercado, donde sea, pero sobre todo para mí los hospitales y también residencias de ancianos es una cosa que me emociona incluso, es que es algo impresionante, como transmitiendo digamos, ese componente lúdico de estar pasándoselo muy bien y a la persona que está al otro lado del televisor que esté también contenta es algo que es fundamental. Lo que pasa es que eso también tiene un arma de doble filo, que es también el tema del odio que se genera en las redes, que bueno, ya intuiréis que no todo es la bien en Ghost, que diría Edith Piaf, ¿no? Ahí también se reciben muchas descalificaciones que, bueno, que eso tampoco ayuda a los jóvenes. O sea, es que es una pena también, pero bueno, eso también es otro tema. En este sentido, ¿tú crees que tu vida, independientemente del premio económico y todo lo demás, crees que te ha cambiado? O sea, por ejemplo, ahora ves que te convertiste en una persona famosa y que la gente te para por la calle o que
la gente tiene más curiosidad por conocer tu vida o sigues viviendo tan tranquilamente sin problema? Hombre, está claro que algo cambia, pero también es verdad que yo siempre supe mantenerme en mi lugar, es decir, al final, quiero decir, vuelvo otra vez a repetirme, es que va siempre lo mismo, somos personas, al final somos personas de carne y hueso, pasa que se pueden transmitir muchas cosas a la gente a través también de la televisión y se suscitan muchos sentimientos, algunos buenos y algunos malos también, pero sobre todo en lo que es de la bondad es algo que es importante, porque al final ya no solamente el hacer las cosas, sino el cómo hacerlas. Y en ese sentido, de intentar ser yo mismo en cada momento, evidentemente supuso un subidón muy importante. El tema económico aparte, que claro, es un tema que no es desdeñable nunca, pero también a nivel de popularidad y bueno, y también me ayudó también a crear también redes conmigo mismo, también de comportamiento y demás. Y entonces, bueno, pues todo ayuda. A mí me ayudó mucho también el ir a la televisión para soltarme un poco más, también con la gente en general, que yo siempre fui una persona más bien tímida y ahora no soy tan tímido, entonces eso también ayuda a nivel personal. Es el problema también lo que comentas de que la gente detrás de la pantalla es muy sencillo, detrás de una pantalla de una red social es muy sencillo meterse con la gente, ¿no? Al final es el gran problema en parte de la sociedad y las redes sociales hoy en día. Sí, el odio que se genera es que al final hay que darle también ejemplo a las niñas y a los niños, porque realmente las personas que dicen eso no piensan las cosas que dicen. Entonces, como no las piensan, pero también pueden hacer daño. Y a mí me han dicho, bueno, no voy a exponer aquí porque no tiene sentido, pero me han dicho barbaridades, pero muy, muy gordas, es decir, no, pero bueno, hay que ponerse en su lugar, yo lo que hacía pasaba y ya estaba, pero bueno, el tema del odio a nivel social afecta mucho también a gente que a lo mejor tenga otro tipo de percepción de la vida y hay que ponerse en su lugar. Y yo intenté ponerme en mi lugar, también aislarme un poquillo, porque cuando yo estaba en Pasapalabra, las redes ya lo que tenía, pues lo aparté un poquito, porque digo yo, apártalo, porque si no te van a descentrar y hay que centrarse el tiempo que esté, tirar para adelante con lo que tengo y mejorar y demás, pero un poquito la gente también hace un llamamiento de que no fomentar tanto odio, porque es que es una cosa que también la gente también hace daño y yo no entiendo qué sentido tiene escribir. A ver, está claro que cada uno cada espectador tendrá sus favoritos y además habrá gente que no caiga bien, que es normal que haya gente que no nos caiga bien o que nos caiga mal, ¿no? O sea, que nos caiga bien o que nos caiga mal, pero los que nos caen mal no tiene por qué suscitar incluso esa agresividad y esa infamia. Es que no... Hay gente que escupe cosas por la boca y que escribe cosas que no se corresponden con una persona adulta y funcional. Y eso yo lo tengo que decir así de claro. No es normal lo que escriben muchas personas. Cada uno dice, pues mira, a mí no me cae muy bien, me parece, por ejemplo, me parece un chulo, me parece a lo mejor que a lo mejor va así como de divo y tal, que eso lo puede uno decir, pero luego ya incluso meterse con familiares, eso, porque si yo contara, mejor no andar en esto, pero hacer un llamamiento sobre todo de que yo lo he sufrido y yo estoy aquí y tenemos que ponernos en nuestro lugar y crear una buena base para la gente, que también las personas que escriben esas barbaridades son adultos. Y claro, ya están en sus casas, a lo mejor tienen hijos, a lo mejor tienen ese caldo de cultivo, esas personas, esos niños y esas niñas en sus casas y claro, no me quiero ni imaginar, luego salen algunas personas como salen y se echa la gente las manos a la cabeza y eso es algo que también a nivel social, fijaos cómo un simple programa de televisión llega a tantas personas, esa trascendencia que tiene, pero a veces de forma no adecuada y eso a mí también me hace un llamamiento a la reflexión, ¿no? De que porque yo lo he sufrido, pero también merece un punto ya final de, oye, que la vida está hecha para disfrutar y nos pasarán cosas, es una odisea en toda regla, pero no creemos problemas, ya nos vienen suficientes problemas en la vida como para encima crearnos nosotros y por mal comportamiento, de verdad que no merece la pena. Totalmente de acuerdo contigo, Fran.
Bueno, por darle un toque un poco más alegre a esta parte del capítulo, y así un poco a modo de cotilleo, digamos que, ¿cuál fue a lo mejor el famoso o la famosa que más te sorprendió a nivel positivo? ¿Con cuál fue con el que mejor encajaste? Y al final, ¿qué relación tienes con Cristian, ¿no? Porque nosotros te veíamos en el programa eso, como que teníais casi una relación de colegueo, casi como la que podemos tener nosotros, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, pues en cuanto al famoso o a famosa, tampoco te sabría decir, es que yo estuve muy a gusto con todos. Y además es que van todos con una predisposición muy buena de ayudar. Hay gente, lo que te comentaba antes, de que en las redes sociales también se meten con los famosos. Es decir, que ya por el mero hecho de ser famosos ya hay que meterse con ellos. Es que a veces luego hay mucha gente que dice, es que son personajes públicos, es que tienen que aguantarlos. Y bueno, tienen que aguantar, pues son personas. Es decir, que sea un personaje público no quita que tengan que aguantar semejantes memeces en algunos casos. Pero bueno, hablando de eso, famosos, la verdad que no me quedaría con ninguno en particular. Yo me quedo con las personas y estuve con muchas personas. Yo creo que no hice el recuento, pero creo que estuve con más de 500 personas, 500 famosos, porque claro, eran 169 programas, contando bueno, luego los del final, 172 y especiales y demás, y claro, eso por 4 cada uno, aunque hay algunos que hay que repetir y tal, pero y la verdad que muy bien con todos, en general muy entrañables y gente de muy diversos ámbitos. Y me he agradecido siempre por eso. Y en cuanto al tema de Cristian, claro, hace ya muchos años que no sé de él, la última vez que le vi fue cuando fui al programa este del Tirón, no sé si os acordáis de él, cuando antes de la pandemia, cuando acabó Pasapalabra, ahí en Telecinco, crearon lo del Tirón cuando empezaron Orestes y Rafa, que luego volvieron en Antena 3. Y ahí fui de invitado en unos programas y ahí fue la última vez. Y desde entonces no, bueno, ya cambió mucho su vida también y yo me alegro mucho por él, pero hace tiempo que no hablo con él tampoco. Pero bueno, supongo que bueno, ya se ha casado y tiene una criatura también, entonces sí que os deseo lo mejor a Cristian, por supuesto. Hemos compartido muchas cosas también, porque para mí es algo más que también que un presentador, ¿no? Es también una gran persona y ayuda mucho y yo le agradeceré siempre a él también cómo lleva las cosas. Es un presentador y un conductor de primera, como decía la canción cuando éramos pequeños, que también el que conduce también es importante. Y esto mismo podría decirlo del director que estaba antes, de Telecinco, de Rafa, y bueno, del equipo que está también ahora, de Anabel y de Miguel y de todas las chicas que están allí y tal, y es una cosa que es que al final es un ecosistema y también hablando un poco de la biología, era un gran ecosistema, una gran familia en la que todo funcionaba bien, que luego terminó por lo que terminó, por razones ajenas a ellos, desgraciadamente, y ahora volvieron en Antena 3 y también de maravilla, o sea que con alguna cara nueva, por ejemplo, también ahora en vez de Cristian está presentándolo Roberto, y Roberto también, de lo que yo he tratado con él, un tío majísimo y también persona excepcional, y entonces poco malo se puede decir de ellos, evidentemente. ¿Y tienes pensado ir a algún otro programa? Porque, por ejemplo, Lilith, que fue una de las ganadoras de Pasapalabra, si no me equivoco, no sé si sigue actualmente en El Cazador, pero creo que sí, pero estuvo en El Cazador. ¿Tú tienes pensado ir a otro programa? Por ejemplo, a mi abuelo le gusta mucho Saber y Ganar. No sé si tú tienes en mente o en prepararte para ir a algún otro programa en el futuro o ya tu paso por televisión ya lo das por finalizado. Cuéntanos un poco. Pues mira, yo estaba apuntado para ir a Saber y Ganar, pero luego cuando iba a ir justamente en abril de 2021, cuando estaba yo haciendo el máster, me llamaron para ir a Saber y Ganar. Entonces, pero no, miento, no, fue en el 20 cuando empezó la pandemia, ¿no? Fue en el 20, en marzo del 2020 iba a ir a Saber y Ganar. Y coincidió con la pandemia y luego con el rollo de que solo podían ir gente allí de Cataluña, porque esto se graba en Sant Cugat y demás, y luego ya no me volvieron a llamar, porque luego cambió el programa, la dirección, creo recordar, y se jubilaron unos cuantos ahí de la estructura del programa y no me volvieron a llamar, y yo tampoco insistí, porque luego ya empecé con lo del otro máster y con otros estudios, otras cosas y demás. Entonces no, pero Saber y Ganar también me ha gustado mucho. Y El Cazador también me llama la atención. Y ahora también el que está ahora, también Boom me gusta mucho, o sea que me tengo que pillar otros 3. Bueno, aquí tienes 2. Sí, sí. Nos ofrecemos ya y buscamos un cuarto en un momento. Encantados, sí. Algún cuarto que nos vea. Preguntarte dónde te gustaría viajar para hilar con lo de
Porque bueno, tú dijiste que te gusta, con el dinero del bote querías viajar, entonces voy a hilar con eso para empezar ya a hablar, si quieres, de tema de viajes. Sí, bueno, después de cuando gané el bote, tuve la suerte de hacer unos cuantos viajes. El primero fue a Grecia y luego estuve también en Centro Europa. Estuve visitando 15 días, estuvimos viendo todo lo que es Praga, Budapest, Berlín y Viena. Y me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho Centro Europa, tenía muchas ganas de ir. Luego vino la pandemia y en plena pandemia fuimos también a Polonia y luego vino de Panamá, o sea que tampoco, o sea, me dio tiempo a hacer viajes guays. Y en cuanto a qué me gustaría conocer, yo siempre he tenido una de las ilusiones de mi vida también junto con lo de Grecia, ir a Japón. A mí Japón me encantaría, me gusta mucho Japón y China también, y también conocer la cultura india de allí, de la India también, y en general conocer muchos países. Me llama mucho la atención también en África, por ejemplo, la propia Egipto, me llama mucho la atención Etiopía, y conocer algo más también América, y la verdad un poquito, incluso la Antártida es un poco caro, pero se pasa mucho frío, pero bueno, y también si cuela. Quizá el problema ahora de viajar sea la geopolítica, ¿no? Que quizás está un poco complicado. A nivel de seguridad me refiero, por ejemplo, en Egipto sí que está la zona un poco complicada para viajar, o Centroamérica mismamente. Sí, eso ahora ya la geopolítica al final lo marca todo también. Y con estos conflictos bélicos de ahora, pues más todavía que todo, parece que solo está como focalizado en un solo lugar de la Tierra y sin embargo afecta a todo. Y bueno, Fran, cuéntanos sobre tus hobbies, sobre tus aficiones. ¿Tienes algún hobby que sea particular en concreto que tú consideres que es peculiar? Pues la verdad es que no, a mí me gusta, soy una persona así muy, en ese sentido, muy tradicional también, ¿no? Me gusta mucho pues leer, a mí me gusta mucho, me gusta ahora mucho hacer deporte y salir, bueno, salir con los amigos y demás. Y es una cosa las cosas normales de una persona normal, tampoco nada especial. Y en cuanto a hobbies así especiales, la verdad es que no te diría nada especial, un poquito eso, también ver mucho cine y viajar y poco más, lo que tenga que ver con la cultura. Así nada más, el resto nada especial. ¿Nos podrías decir cuál es tu peli y tu libro favorito? Sí. Si es que tienes alguno. A ver, en cuanto a la película favorita, si es que queréis que os diga cuál es mi película favorita. Sí, y canción también. La Naranja Mecánica. De Stanley Kubrick. Sí, me gustó mucho esa película. Muy buena película. A ver, Dura. es una temática muy espinosa y trata temas muy interesantes, pero yo creo que es de mis pelis favoritas. No sé si es la que más me gusta, pero es de mis pelis favoritas. Y en cuanto a la canción, pues hay muchas canciones maravillosas. Mira, hablando de Pink Floyd, a mí también me gusta mucho Pink Floyd y me gusta mucho la de Comfortably Numb, por ejemplo, es una de mis canciones favoritas. Ese solo de guitarra del final es una pasada. Es una cosa que pone los pelos de punta. Y la de Money también. Y hay canciones muy chulas. Y luego, por ejemplo, en cuanto a libros, pues la verdad es que todos me marcan. Entonces no te sabría decir uno en particular. Ahora mismo no. Yo es que una buena historia para mí escrita por cualquier persona tiene todo mi respeto. O sea, ya el mero hecho de plantear un tema y escribirlo, ya sea como sea, para mí ya es sagrado. Para mí todas las escritoras y todos los escritores son sagrados. Es una cosa que el mero hecho de ya tomarse tiempo y hacer las cosas, reflexionar y mostrar cada uno el punto de vista que desee sobre un tema, para mí ya es algo digno de elogio y también habla mucho de nuestra sociedad, también que exista esa libertad. Comentas que te gusta mucho leer, pero ¿te gustaría también escribir? ¿Te planteaste alguna vez escribir ya no un libro, sino quizás, no sé, algún ensayo o algún texto? Bueno, eso es una cosa que me gustaría, aunque todavía no lo tengo muy perfilado, porque a mí me gusta mucho escribir, o sea, me gustaría escribir novela y relatos más que el tema filosófico, aunque el tema filosófico tengo que trabajarlo un poquillo, porque es una literatura un poquito, esa ensayística es un poquito más complicada también.
leer filosofía no es como leer una novela al uso, sino que es algo ya que implica, o sea, es leer una frase y ya reflexionar un minuto, leer otra frase otro minuto, ya según qué filósofo ya es también más complicado, pero sí es algo que me gustaría, pero merece mucho tiempo. Y bueno, con el dinero del bote, además de viajar y bueno, me imagino que ayudar a tu familia, también ayudaste a la empresa familiar, ¿no? Ledas Tour se llama. Sí, así es. La empresa familiar que íbamos mi padre y yo y nos dedicamos lo que es al ahorro energético y tenemos una empresa así humilde y se trabaja bastante bien y todo lo que sea instalaciones eléctricas, que es algo que se ha dedicado mi padre toda la vida. Y yo estoy ahí un poco, digamos, de gerente también para el tema de la logística, que él no, bueno, no controla tanto las redes y tal, y los pedidos y demás, y bueno, ahora estamos más con ello. Y es una empresa pequeña, pero bueno, oye, los asturianos somos así también, somos trabajadores y allá que vamos, hay que cambiar la realidad de nuestra tierrina. Sí, la verdad que es un poco lo que comentas, ¿no? En Asturias somos una región muy trabajadora, una región muy, muy humilde, muy cercana, muy familiar. Emprendedora. Nosotros, por ejemplo, mis padres también tienen una tienda de deporte, los padres de Agustín tienen una relojería. Al final nosotros somos gente también pues, humilde, trabajadora y siempre hemos visto esto en casa. Entonces, a mí me alegra mucho el hecho de, pues eso, que estás compatibilizando tus estudios con ayudar a la empresa familiar y la verdad que eso presta mucho oírtelo decir porque, joder, transmites unos valores de un buen asturiano. Sí, desde luego. Y bueno, Fran, ya para ir terminando el programa, lo primero de todo agradecerte mucho que hayas venido. Ha sido una conversación muy, muy amena. Esperamos que lo hayas pasado bien y estás más que invitado para un futuro posible programa contigo otra vez. Repito que estás más que invitado. Y para terminar el programa, nosotros solemos pedirle al invitado que nomine a alguien para que venga a nuestro podcast. ¿Pensaste en alguien que pudiese venir? Pues mira, la verdad que sí, ahora que está aprovechando un poquito lo del máster de oncología que había hecho y de biomedicina de hace unos años y que tengo aquí también a Isaac, voy a nominar a una compañera del máster, pues me ha ocurrido, yo creo que más le puede gustar mucho esta temática que ha sido sumamente interesante y entonces voy a nominar a Nerea del máster de oncología y bueno, Nerea, que atrévete que yo he salido ileso. O sea, Te tratamos bien. No. Y un saludo desde aquí a Nerea también, que estuvo haciendo el TFM en nuestro laboratorio y la verdad es una persona excepcional, así que nada, ahora ya no te puedes librar, estás nominada por Fran, así que nada, te escribiré un WhatsApp y más que invitada que estás. Y nada, Fran, muchas gracias, ya despedimos el programa y hasta la próxima. Muchas gracias. La verdad que es un placer tenerte aquí y como dice Agustín, estás más que invitado y ya te digo, yo te reitero mi agradecimiento, sobre todo en mi nombre y en el nombre de mi abuela. Otro saludo aquí otra vez para mi abuela, que estará encantadísima de escucharnos. Así que nada, Fran, que vaya todo muy bien y nos vemos para próximos capítulos. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros y ha sido una bonita oportunidad, se me ha hecho corto, la verdad, y ha sido una conversación entre amigos muy, muy fluida y muy interesante. Y bueno, ha habido cosas que se quedaron en el tintero, pero seguro que en algún momento en el futuro se retoma y con gusto. Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Gracias, Fran. Y ahora llega el momento de lo que nosotros llamamos la hipótesis perfecta, que es, cuando estamos ya terminando el programa, una manera de reflexionar sobre el programa de hoy junto con nuestro invitado, Fran. Yo creo que del programa de hoy podemos sacar como conclusión que hay que tener mucho cuidado y mucha educación en las redes sociales en cuanto al daño que puede hacer el anonimato y que creo que no deberíamos de decirle a alguien en una red social lo que no le diríamos a alguien a la cara. Debemos de pensar en las generaciones futuras y en el uso que le damos a la tecnología, que bien utilizada es una gran herramienta, pero mal utilizada puede hacer mucho daño. Que desde este podcast vemos muy importante fomentar, sobre todo en las próximas generaciones, el pensamiento crítico y el pensamiento lateral, que cada uno tenga su propio criterio y su propia opinión, independientemente de cuál sea, y que como bien ejemplifica nuestro invitado de hoy, Fran, podemos ejemplificarlo en el programa de Pasapalabra que ganó, que nos comentaba antes que se centró en disfrutarlo y en jugar más que en pensar que realmente estaba en un concurso, y es el claro ejemplo de que quien enfoca la vida de esa manera pues consigue sus metas.
Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Ha sido un verdadero placer compartir todo este tiempo con nuestro invitado y con todos vosotros. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis suscribiros al canal y darle like al vídeo, dejarnos en comentarios tanto si os ha gustado como si no os ha gustado el vídeo, y si tenéis alguna sugerencia para los próximos programas, no dudéis en dejarlo. No olvidéis también seguirnos en nuestras redes sociales, que dejaremos en la descripción del vídeo o en la descripción del audio si nos escucháis desde cualquier plataforma de podcast. Nos vemos la próxima semana con más contenido. Somos Agustín e Isaac. y esto fue La hipótesis perfecta. Hasta la próxima.